Bueno, en este ejercicio nos están diciendo que tenemos una molécula que tiene oxígeno, que tiene cuatro átomos de carbono y que presenta en la estructura, perdón, sí, en la estructura un grupo OH, un hidroxilo, y eso lo podemos ver porque aparentemente hemos hecho un espectro IR de la molécula y tenemos una banda casi a 300, a 3340 que se corresponde con la señal diagnóstica de la presencia de hidroxilos en la molécula, ¿sí? Y además tiene la molécula este espectro de RMN de protones. Bueno, yo les había comentado a sus compañeros en la clase anterior, hay muchas maneras de resolver estos ejercicios. Una de las maneras es construir una tabla de este tipo donde deberíamos resumir toda la información que nosotros tenemos visualmente en el espectro. Em, yo, por costumbre, lo que hago es completar las señales de derecha a izquierda, desde las más protegidas, las que están a campo alto, a las que están más desprotegidas, a campo bajo. Pero bueno, la manera en que lo resuelven ustedes puede ser una distinta, ¿sí? No necesariamente tienen que resolverlo de esta manera. Lo que deberíamos hacer es justamente completar la tabla. La primera señal, la señal uno, sería este doblete que está a aproximadamente, déjenme ver, 0,9 ppm, ¿sí? Que es un doblete. Entonces acá en la multiplicidad completamos que es un doblete y que integra para 6 hidrógenos, ¿sí? ¿De dónde sacamos ese dato? Es este numerito que está acá arriba, ¿sí? Bien, luego tenemos esta otra señal que integra para un solo hidrógeno. Entonces ponemos acá en la integración que integra para un solo hidrógeno. Tiene 9 picos, ¿sí? Y se encuentra aproximadamente a 1,75 ppm. La señal 3 debería ser este doblete que está acá, aproximadamente a 3,35 ppm. Como les dije, es un doblete que integra para dos protones. Y por último, tenemos este singlete que se encuentra casi a 4 ppm, 3,95 aproximadamente, y que nos dice la integración que integra para un hidrógeno, ¿sí? Esta fórmula molecular, en principio, es una fórmula molecular tentativa porque el enunciado del problema no nos da la información. Nos dice que tiene oxígeno, pero no nos dice cuántos oxígenos. De la suma de todos los protones de la integración, uno podría pensar que la molécula tiene 10 hidrógenos y lo único que nos dice el enunciado es que tiene 4 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, esta fórmula molecular que está acá es tentativa, como les digo. La construí yo con la información que pude ir sacando del problema, pero tómenla con pinzas. No necesariamente va a ser esta fórmula, ¿sí? Tómenla, la fórmula molecular, como hay en otros problemas que sí se los da el dato de fórmula molecular, ese dato sí tómenlo como la fórmula molecular verdadera de la molécula. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a construir la molécula, ¿sí? A ver qué fragmentos o qué grupos funcionales, qué cadenas podemos ir encontrando con toda la información que tenemos. Lo que sabemos de entrada es que tenemos un grupo OH, ¿sí? Un hidroxilo, que nos dice el problema que lo habían visto por IR, y por su desplazamiento químico y por la integración, ese grupo OH no puede ser otro que este, ¿sí? Ahora vamos a ver justamente en el ejercicio que sigue que en general, cuando tenemos grupos OH en, en moléculas orgánicas, el protón del grupo hidroxilo no se acopla
con los hidrógenos vecinos que tenga la molécula, ¿sí? Entonces, sabemos que esta señal corresponde al OH por dos cosas, por la integración y por el desplazamiento químico, ¿sí? Es el, el protón que está más desprotegido en esta molécula porque está unido covalentemente a un átomo muy electronegativo como es el oxígeno. Luego tenemos esta señal, la señal 1, que es un doblete que integra para 6, y uno podría pensar que esta señal corresponde a dos grupos metilos que son químicamente equivalentes, ¿sí? Porque sería muy raro que haya un, un solo átomo que tenga 6 hidrógenos, ¿sí? Entonces, algo razonable es que esta señal corresponda a dos grupos metilo equivalentes, por eso los 6 hidrógenos contribuyen a la misma señal, y por su multiplicidad, por ser un doblete, ¿cuántos hidrógenos vecinos tendrán estos dos metilos? Dos. Uno. Uno. Uno, claro, uno. Acuérdense que la multiplicidad la sacábamos con esta fórmula, ¿sí? La multiplicidad es igual al número de protones vecinos más uno, ¿sí? Espérenme un minuto, me están golpeando la puerta, la verdad que no sé quién puede ser. Un segundo, ya estoy con ustedes. Disculpen chicos, acá estoy de nuevo. Bien, bueno, estábamos con que estos dos metilos van a tener como vecino un solo hidrógeno, ¿sí? ¿Qué otra señal integra para un solo hidrógeno, además de esta que ya habíamos dicho que era el OH, es esta otra, ¿sí? Esta señal va a tener que ser un CH, ¿sí? Y lo más probable, dado que esta es una molécula relativamente simple, este CH va a tener que estar unido a estos dos metilos, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué otra señal nos queda? Nos queda esta otra, ¿sí? Que sería razonable que sea un metileno que se encuentra unido al grupo hidroxilo, ¿sí? Por eso su desplazamiento químico bastante desapantallado, por eso que lo estamos encontrando a 3,35 ppm, ¿sí? Entonces, una estructura razonable para esta molécula sería la siguiente. Una vez que la construyamos, vamos a tener que ver si la molécula que nosotros estamos construyendo no tiene contradicciones con la información espectroscópica que nosotros tenemos, ¿sí? Fundamentalmente, ¿qué debemos ver? Debemos ver que los desplazamientos químicos sean razonables a las posiciones en las cuales nosotros colocamos los protones en la molécula. Y una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es la multiplicidad de las señales, teniendo en cuenta la cantidad de protones vecinos que tengan los protones equivalentes que dan lugar a cada una de las señales. Comencemos por estos dos CH3 que son equivalentes, ya habíamos dicho que son un doblete, entonces es correcto que tengan un solo hidrógeno vecino, ¿sí? Luego podemos analizar este metileno. Esperen que se conectó alguien más. Podemos analizar este metileno que en el espectro figura como un doblete, ¿sí? Nosotros acá vemos que tiene este hidrógeno vecino y tiene este hidrógeno vecino, pero como vamos a ver en el ejercicio siguiente, en general los protones de alcoholes no se acoplan con sus hidrógenos vecinos, ¿sí?
Entonces, considerando que estos dos hidrógenos no se acoplan con este, es lógico que sea un doblete porque tiene un solo hidrógeno vecino que sería este. Y por último, la señal más compleja de todas sería la señal de este CH, en realidad del protón del CH, que vemos en el espectro que figura como una señal con 9 picos. ¿Sí? Si tiene 9 picos, ¿cuántos hidrógenos vecinos debería tener este protón? 8. 8. ¿Sí? En principio, 8 protones químicamente equivalentes, ¿sí? De tal manera que el J sea el mismo para los 8. En este caso nosotros vemos que si bien tenemos 8 hidrógenos vecinos, 3 y 3, 6, y 2 más 8, en principio estos hidrógenos no serían químicamente equivalentes porque estos metilos son diferentes de este metileno, ¿sí? Sin embargo, en este caso en particular, el J de acoplamiento entre estos dos y el J del acoplamiento entre estos protones y este protón, que es el mismo que con este metilo, este J, que le vamos a llamar J1, a este J le vamos a llamar J2, estos dos J en este caso en particular son iguales, ¿sí? En este caso en particular son iguales, por lo tanto, la multiplicidad la calculamos simplemente con esta fórmula, y lo que esto estaría implicando es que en esta molécula, si bien no son químicamente equivalentes, estos 6 hidrógenos y estos 2 hidrógenos, el patrón de partición de la señal es tal como si fuesen los 8 protones equivalentes, ¿sí? Tengan en cuenta que no siempre va a pasar esto, ¿sí? No siempre los J de dos grupos distintos de hidrógenos equivalentes van a ser iguales, ¿sí? Y si en el caso de que no sean iguales, vamos a tener un patrón de partición de las señales mucho más complejo que el que tenemos en este caso, ¿sí? Bueno, este sería el ejercicio 13. ¿Habían llegado más o menos a esta molécula? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos con el 14. El 14 es más un ejercicio teórico, ¿sí? Nos están preguntando justamente esto que estábamos hablando recién. Tenemos la molécula de etanol y nos está diciendo en qué medio o en qué solución este hidrógeno se encuentra como como un triplete y cuándo no. ¿Qué quiere decir que se encuentre como como un triplete? Lo que nos está diciendo es si este protón se encuentra acoplado con estos dos em, protones del grupo metileno, ¿sí? Como este protón, si se acopla con estos dos, va a tener una multiplicidad de 3, ¿sí? Porque recuerden que la fórmula es el número de hidrógenos vecinos más 1. Bien, ¿han visto algo de esto en la teoría? ¿Tienen alguna idea de por dónde vendrá la respuesta, la justificación de esto? ¿O no se dan cuenta? No, profe, me lo salté el ejercicio porque no lo sabía, no sabía cómo encararle. Bien, bueno, primero que todo, la explicación de esto la encuentran en esta página del Shurkanis Bruce, ¿sí? Ahí está explicado el mecanismo de intercambio de protones catalizado por, ahí en el libro está explicado catalizado por ácidos, ¿sí? Puede ser también que el intercambio esté catalizado por bases, ¿sí? Por cualquiera de los dos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos un alcohol, ¿sí? Como en este caso el etanol, que tiene un protón con cierto carácter acídico, ¿sí? Ustedes saben que si bien los alcoholes son ácidos débiles, tienen un cierto carácter acídico debido a que este hidrógeno está unido covalentemente a un átomo muy electronegativo. Este enlace oxígeno-hidrógeno está muy polarizado y este protón
presenta, como les digo, cierto carácter ácido. A su vez, el oxígeno, al tener dos pares de electrones libres, también presenta, si bien una es débil, un cierto carácter básico, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos en el medio de reacción, o en la solución, en realidad, en la cual nosotros vamos a medir o a llevar a cabo el experimento de resonancia magnética nuclear, una traza, aunque sea de ácido o de base, ¿sí? No es necesario que haya una concentración muy grande de ácido o de base, trazas solamente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir un proceso de intercambio de protones. Es decir que, por ejemplo, si tenemos este alcohol en presencia de trazas de algún ácido, lo que va a pasar es que este oxígeno va a actuar como una base, va a tomar este protón, ¿sí? Y se va a establecer un equilibrio, donde obtendríamos acá el ácido conjugado del alcohol, ¿sí? Acá el oxígeno con carga positiva. Y obtendríamos la base conjugada del ácido, ¿sí? Esta base, a su vez, puede volver a, perdón, esta base conjugada del ácido original puede volver a actuar como base y puede tomar algún protón de esta molécula que es un ácido fuerte. Como el etanol es una base débil, una base muy débil, el ácido conjugado del alcohol va a ser un ácido fuerte. Entonces esta base puede actuar como base nuevamente, tomar algún protón, y fíjense que puede tanto tomar el protón que le cedió al alcohol o puede tomar otro, si no necesariamente tiene que ser el mismo. ¿Sí? Y lo que volveríamos a obtener es otra vez el alcohol como base conjugada y el ácido, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que este proceso de intercambio de protones ocurre muy rápido, ¿sí? Ocurre a una velocidad muy grande, incluso con concentraciones de ácido o eventualmente de alguna base, ¿sí? Muy bajas. Como les digo, en concentraciones de trazas, este proceso de intercambio de protones se lleva a cabo a una velocidad muy grande. El hecho de que este protón se acople con este depende de qué tanto tiempo este enlace se mantiene estable, ¿sí? Es decir, qué tanto tiempo este protón está unido a la molécula, ¿sí? Cuando el intercambio es muy rápido, lo que ocurre es que en promedio el espectrofotómetro no alcanza a detectar este acoplamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el protón está poco tiempo, digamos, unido a la molécula, ¿sí? Se está intercambiando muy rápidamente, de tal manera que no se alcanza a ver el acoplamiento, ¿sí? Bien, entonces, cuando nos preguntan acá si este protón va a estar como un triplete, nos están preguntando en qué condiciones este protón se va a acoplar con estos dos hidrógenos, es decir, en qué condiciones el intercambio de protones no va a afectar el acoplamiento. Cuando nosotros tenemos etanol absoluto, ¿sí? Etanol absoluto es etanol puro, ¿sí? Nada más que moléculas de etanol, ¿sí? En ese caso, en ausencia de otro solvente y por lo tanto en ausencia de trazas de ácido o de base, como tenemos todas moléculas de etanol, en ese caso sí vamos a ver el acoplamiento, ¿sí? Si se fijan en esta página del libro, van a ver que figura el espectro del etanol puro y van a ver que la señal de este hidrógeno aparece como un triplete. No aparece como un singlete como la estamos viendo acá, sino que verdaderamente aparece como un triplete, es la señal de este protón partida por estos dos protones del metileno. Y a su vez, la señal de estos protones del metileno aparece partida tanto por estos protones del metilo como por este protón del grupo H, ¿sí? Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué en etanol absoluto? Primero porque no hay trazas ni de ácido ni de base, ¿sí? Porque es etanol absoluto, etanol puro.
Y además porque, como yo les dije que el espectrofotómetro de RMN lo que ve en definitiva es el promedio de, de todo este proceso, si bien algunas moléculas de etanol van a estar intercambiando protones entre sí, de manera general en el seno de esta solución, la gran mayoría de las moléculas de etanol en algún momento se van a encontrar muchas con el protón unido a la molécula, ¿sí? En el otro caso, en la opción B, cuando nos dicen etanol en cloroformo deuterado, lo que nos están diciendo en realidad es que es etanol en un experimento típico de RMN, ¿sí? Donde puede llegar a haber trazas de ácido o de base que puedan catalizar este proceso de intercambio de protones. Entonces, en este caso, cuando tenemos etanol en un experimento típico de RMN, el intercambio de protones es muy rápido. En promedio, el espectrofotómetro no ve el acoplamiento, ¿sí? Y por lo tanto, la señal del OH, del protón del OH del alcohol, nos va a aparecer como un singlete y no como un triplete. Razónenlo esto, escriban el mecanismo de nuevo si ustedes quieren. Es una simple transferencia de protones. Y vayan de nuevo a la teoría o a la bibliografía. Y acá, por ejemplo, en este libro, no, esto no quiere decir que sea la única bibliografía que pueden usar. Pueden usar cualquier bibliografía donde traten el tema. Yo les doy siempre como referencia una para orientarlos en dónde buscar. Pero bueno, como les digo, en esta cita está explicado esto y además, perdón, están los espectros del etanol en cloroformo deuterado y de etanol absoluto, ¿sí? Y ahí van a ver las diferencias entre ambos espectros.